Ezequiel, me quedan dos ejemplos para hacer. Tenemos dos alternativas. O hacemos los ejemplos aprovechando que ya nos reconectamos y después damos paso a la práctica. Yo digo para ver la posibilidad que ellos descansen un ratito. O hacemos el descanso y después tomamos los ejemplos. ¿Qué preferís vos? Como quieran, si sigue, si va, no sé, yo creo que si seguimos estos 40 minutos podemos casi como terminar. Bueno, No entonces sé le cómo damos quieran marcha. ellos. Le damos marcha. Alguno por ahí dirá, un segundito, me hace una pausa para que quiero ir al baño o lo que sea, o tomar algo. Bueno, será recontra comprendido. Pero nos quedan un par de ejemplos. Si nos quedan los ejemplos nomás, bueno, obviamente hacemos un descanso de unos minutos como va a ser lo habitual. Bueno, a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, Sí, señor. bueno, estoy avanzando porque quise retroceder para curiosear algo. Bueno, y de lo que estábamos haciendo. Bueno, nos quedaron entonces tres condiciones. Algo que vamos a resumir la clase que viene es la noción de cuántos dos vectores son paralelos con el producto vectorial, cuando son perpendiculares con el producto escalar, que obviamente se anulan, y la condición de paralelismo de coplanaridad, que es que los tres vectores tengan producto mixto igual a 0. Vimos este ejemplo, ya lo vimos. Bueno, vamos a lo que es una primera aplicación práctica, ¿no? Uy, que me fui a la otra página, perdón. Ahí. Bueno, a ver. Último capítulo que vimos es que el valor absoluto del producto mixto da el volumen de un paralelepípedo. ¿Qué pasa si el valor absoluto era negativo? Habíamos hablado de una terna izquierda, no entramos mucho en detalles, pero ese producto puede dar negativo. Si da negativo, por ejemplo, una cuenta le da menos 20, sería bueno que nadie ponga como respuesta menos 20 porque una longitud, un módulo, un área o un volumen son todas medidas positivas. Así que lo que es importante es recordar que esta cuenta, sea lo que nos dé este resultado, con valor absoluto se va a transformar en positivo. O sea, nos da menos 20, la cuenta va a ser 20. Me da menos 15, la cuenta va a ser 15 y obviamente no hay que hacerse problema si da positivo. Pero si da negativo sí hay que hacerse problema porque la idea es que no puede dar negativo y es el valor absoluto que lo marca. Bueno, por las dudas, yo fui rápido con esto porque me apuraba el reloj. Pregunto ahora, ¿alguien se quedó en camino con ver cómo sacamos la altura con el coseno por C y la superficie de la base para que salga el volumen del paralelepípedo? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver un primer ejemplo. Tengo tres vectores A, B y C, ahí como datos, 1, 2, menos 2, 3, menos 1, 4, menos 2, 1, 0. Hago el producto mixto entre los tres vectores. Y bueno, esta cuenta es 1, 2, menos 2, 3, menos 1, 4, menos 2, 1, 0. Sigo la cuenta con ustedes, hago la cuenta con ustedes simplemente para recordar cómo se hace. No la vamos a ir escribiendo, pero para hacerla con ustedes sería 1 por menos 0, menos 4, perdón, sí, 0, menos 4, ¿no? Eliminamos fila, columna, nos queda 0, menos 4, los dos productos que van a restarse. Después vendría menos 2 por 3 por 0, menos 2 por menos 4. Menos 2, por menos 4, por 4. Y por último, menos 2 por 3 más 2. 3 menos 2. Bueno, toda esa cuenta da menos 22. Estos tres vectores conforman una terna izquierda porque el resultado me dio menos 22. El producto mixto dio menos 22. Si yo quisiera saber
para este caso, si son coplanares, no me dio 0, no son coplanares. Los tres vectores no son coplanares, no pertenecen al mismo plano. En cambio, si quiero ver, por ejemplo, el volumen del paralelepípedo que tiene por 3 lados consecutivos a estos tres vectores, y el volumen es esta cuenta, pero con la barra de valor absoluto. Sería valor absoluto de menos 22, y eso da 22. 22 unidades es el volumen del paralelepípedo que tiene por lados consecutivos, o sea, A, B y AC. Bueno, ya tenemos una primera aplicación, ¿sí? Cómo calcular el volumen del paralelepípedo. En algún momento vamos a hablar por asociación de lo que es el volumen del prisma, asociándolo también al producto mixto. No hoy, pero seguramente lo vamos a mencionar en clase en otro momento. Y por otro lado, un ejercicio más interesante que es hallar un vector que sea perpendicular al eje X y tal que sus componentes no nulas son iguales y forme un paralelepípedo con volumen 18. El volumen del paralelepípedo es 18, es el dato más importante del ejercicio, pero para empezar es un vector perpendicular al eje X, así que empezamos con ese dato, ¿no? Si un vector es perpendicular al eje X, está claro que su componente en la dirección del eje X se anula, ¿sí? Si alguien no lo ve, geométricamente el versor que es perpendicular al eje X, ¿sí? Tenemos el eje X que sale hacia adelante nuestro, es un vector que es perpendicular. A la hora de llevarlo al origen, lo llevamos al origen de coordenadas, y si queremos ver la componente de dirección del eje X, vale 0. Si no lo ven geométricamente, lo que hacen es, y si es perpendicular al eje X, es perpendicular al versor Y. Y si es perpendicular al versor Y, hago producto escalar entre B y el versor Y me tiene que dar 0. ¿Y cuánto va a dar el producto que da entre un vector cualquiera, B sub X, B sub Y, producto escalar, B sub Z, por el 1, 0, 0? Y producto escalar va a dar B sub X por 1, B sub X. B sub Y por 0, 0. Z por 0, 0. Nos quedó B sub X. Es B sub X, que es el producto escalar, nos tiene que dar 0. Con lo cual el vector en general uno lo puede manifestar como un vector B sub X, B sub Y, B sub Z, pero con B sub X que vale 0. Pero por otro lado nos dicen que las componentes segunda y tercera son iguales. Así que va a ser de la forma 0, un número, R, y el mismo número que se repite. ¿Sí? Ahí tenemos el vector B genérico, con las condiciones de ser perpendicular al eje X, y que sus dos segunda y tercera componentes son iguales, tenemos este tipo de vector. ¿Qué ocurre si hacemos ahora la aplicación de que el volumen del paralelepípedo sea 18? Si el volumen es 18, lo que no tiene que hacer, y lo que va a hacer una buena cantidad, no digo la mayoría, pero una buena cantidad de ustedes, es omitir esta cuenta, es decir, el producto mixto me tiene que dar 18. En realidad, cuando hagan esta cuenta, a la hora que el producto mixto le da 18, va a tener una respuesta posible. Y en realidad se está perdiendo, por no usar la barra de valor absoluto, las dos respuestas que va a tener este tipo de ejercicio. Se tiene que acordar que el módulo, el valor absoluto del producto mixto, es lo que da el valor, el módulo del volumen del paralelepípedo. Bueno, hacemos la cuenta. Producto mixto entre A, C y B, los tres vectores. ¿Sí? Los tres vectores que nos piden, hacemos el producto mixto. Y ese producto mixto sería, a ver si hacemos la cuenta, 1 por R menos 0. Eso da R. Después, menos, acuérdense el menos, acá no hay un más, pero seguramente va a quedar algo que nos va a hacer cambiar de signo, menos 2 por menos 2R más 0. Y ahí ese menos 2 por este menos 2R va a dar más 4R. Continuaré escribiéndolo. Y por último, menos 2 que multiplica a menos 2R menos 1, menos 0, perdón. Menos 2 por menos 2R da más 4R de vuelta. O sea que la cuenta R más 4R más 4R da 9R. Este producto mixto da, por las condiciones del vector que nos escribieron, 9R. Ahora, cualquier alumno en general va a decir, la mayoría de los casos de errores, quizás yo diría que el error mayoritario es decir, bueno, este 9R lo igualo a 18, R vale 2 y se acabó. El vector es el 0, 2, 2. Y en realidad, lo que no se puede olvidar es que módulo o valor absoluto de 9R da 18. Con eso salen dos respuestas posibles, ¿no? Que R vale 2 o que R vale menos 2. Si se pierde una respuesta, dan la mitad de las soluciones, la picardía. Bueno, si R vale 2, un vector posible de los que nos piden es el 0, 2, 2. Y si R vale menos 2, otro vector posible va a ser el 0, menos 2, menos 2. Profe,
¿Puedo Sí, hacer una pregunta? dale. Yo estoy diciendo medio ¿Cómo, rápido sin hacer pausa por cuestión de me apura el tiempo, pero por favor cómo ustedes me hiciste? van. Sí, Sí, perdona que te interrumpa. ¿Cómo ¿no? hiciste lo de adentro de las barras? ¿Cómo hiciste? ¿Esta ¿En qué? cuenta? Sí, El procedimiento es similar al producto vectorial, que sí, era con el determinante y tomábamos. Si querés ir escribiendo, no tengo problema en hacerte la pausa para que escribas. Sería sí, 1 por el determinante que surge de eliminar fila y columna del 1. Sería con estos 4 números. Y con estos 4 números, la cuenta es 1 por R menos R por 0. Y esa sí. cuenta vimos que nos daba R. Después tomamos Ah, tomamos el 2, le cambiamos el signo, menos 2, por el determinante que surge de eliminar su fila y su columna. Y eso da menos 2 por R menos 0 por 0. Y eso nos da. listo, listo. Ya ¿Ya está? entendí, gracias. Bien, No había entendido lo de arriba. Gracias. bien. Muy amable. Muy bien. Listo. Lo que viene es doble producto vectorial que va a quedar para la próxima clase. ¿Sí? Porque si no se van a divertir. Si terminamos con esto, se terminaría con la teoría a las 10 y no queda no solamente tiempo para Ezequiel, sino ganas y energía de ustedes de escucharlo. Y es injusto eso. Así que lo que vamos a hacer es dejar este último capítulo de doble producto vectorial con sus aplicaciones que son geométricamente, tiene menos aplicaciones que nosotros. Geometría ética vamos a usar producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Lo vamos a usar. Doble producto vectorial, tanto para la geometría ética no se usa, pero tiene sus aplicaciones. Y bueno, lo empezamos a charlar en la próxima clase como repaso de producto mixto y para seguir una continuidad. Nos queda por ver cómo cerramos el capítulo de operaciones con vectores en la próxima clase. Bueno, Ezequiel, si no tienen preguntas, te lo voy a pasar. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo de hoy? Algo que diga, bueno, en la parte, como dijeron recién, no entendí, alguna parte retrocedemos. Cuando uno está bien con el tiempo, va con más pausa y va haciendo más explicaciones. Cuando uno está apurado con el tiempo, por ahí, o siente que está apurado de tiempo, por ahí a veces le da un ritmo que algunos puede llegar a hacer que los asuste, lo deje afuera, y bueno, no es la intención. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿El PowerPoint va a estar en el campus? Sí, sí, sí. Ah, Además está, Ezequiel, ¿le querés recordar lo de las grabaciones? Aprovechamos ahora. Sí, normalmente estamos subiendo las clases a YouTube, hasta ahora están todas subidas, y en el campus estos apuntes ya están subidos. Yo creé una carpeta que dice Unidad 1, apuntes de clase, y subí todos los apuntes estos, más todos los apuntes de la práctica. Nos tienen todos, ah, todos, bueno. todos, todos subidos. Y el Muchas canal gracias. el nombre del canal de YouTube. Así. Es AIGA primero 15, o sea, Álgebra y Geometría Analítica primero 15. Ya hay varios, de hecho usted tiene un grupo de WhatsApp, hay varios que están ahí como suscriptores, nos vamos a hacer famosos, le vamos a pedir la plaquita de YouTube de los 10.000 suscriptores. Bueno, Profe, me mira, parece que yo hoy estuve buscando el video de la clase anterior y me pareció que no estaba. Que no ¿Puede ser? estaba, ¿de no cuál? sé, el de la El de clase la clase anterior. anterior. Ah, lo busqué y no lo encontré, por eso te Yo avisaba. Lo no busco, me llevo tan bien con el YouTube, puede ser, lo busco pero ahora, subir mientras está vos das subido. clase, yo lo busco, Ezequiel. Ok. Mientras vos arrancás, yo lo busco. Bueno, muy bien. De hecho lo uní y lo dejé unido. En vez de subirlo en varias partes, hice un poco de edición, uní todas las partecitas y lo subí en un archivo solo. Muy bien. Buen trabajo. Bueno, todo Bueno, tuyo, Ezequiel. te A robo ver la qué. pantallita. A ver. Ah, perdón. Perdón. No, está bien, yo te la puedo robar tranquilamente. Ah, sí, bueno. Me estaba adueñando de la pantalla. Espera que ponemos en pantalla completa esto. Ahí está, ¿y se ve? Sí. Sí, profe. Bueno, como les decía, lo primero que vamos a hacer es... acá lo tengo, ahí está. Lo que vamos a hacer es, ahí tienen el QR como habíamos hablado para dar el presente.
Profe, yo estoy con el celular. Ahora, ¿Cómo hago ahora esto? les copio en el chat el link, pero me habían dicho que no podían, así que por eso no lo publiqué. Profe, me aparecen donde tenés las imágenes y no me deja Sí. ver el QR completo. Ahora, Ahí está, ahora sí. y no sé por qué las ventanas de las que tenés abiertas tapan la presentación. ¿Listo? Yo sí, profe. Bien. Después volvemos un poco. Bien, lo primero que queríamos compartir con ustedes eran algunos ejercicios y después unos ejemplos que, si bien son parecidos a los ejercicios que están en la guía, dejan para que los ejercicios de la guía les queden a ustedes completos para hacer y puedan practicar, ¿sí? El ejercicio 9.5, acuérdense que habíamos quedado más o menos por ahí y les habíamos dicho que lo salteen. Habíamos hecho algunas cosas del ejercicio 9 y les dijimos, bueno, pueden hacer el 9.1, el 9.2, el 9.3. En el 9.5 esperen. Y el profesor les había dicho que creo que el 9.7 era, si lo intentaran, pero que lo íbamos a ver esta clase, así que un poco íbamos a retomar de ahí. Entonces les da dos vectores el ejercicio y dice que hay que determinar el parámetro alfa, que es el que está acá acompañando al vector D, para que el área del triángulo formado por los vectores A y D sea 2. Algo parecido habían visto con el profesor y lo que le está diciendo un poco es que, como habíamos visto, el módulo del resultado del producto vectorial entre A y D, ¿qué era? El módulo del producto vectorial. ¿Cuál era la interpretación geométrica? El área del paralelogramo. Exactamente, que tenía como lado A y D. Pero si nosotros queríamos saber el área del triángulo formados por A y D, que es el que está acá pintadito de verde, lo que teníamos que hacer era el área de este paralelogramo dividirla por 2, ¿no? ¿Se entiende? En el gráfico se ve que es justo la mitad del área, queda la mitad de verde y la mitad de marrón. Sí, sí. Bueno, el 2 creo que el profesor lo había puesto como un medio afuera de las barras de módulo. Afuera como adentro, como es un número positivo, es un número conocido, la verdad es que mucho no influye porque están multiplicando o dividiendo, entonces se puede sacar o poner del módulo como convenga. ¿Sí? Bien, ¿cómo se calcula esto? Bueno, primero vamos a hacer el producto vectorial y después vamos a calcular el módulo y dividirlo por 2. Acá me quedaron afuera las barras de módulo que estoy viendo. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos el producto vectorial? Bueno, poníamos los versores I, J y K en la primera fila, luego íbamos al primer vector, que era este A, y fíjense que tiene componentes 1, 1 y menos 1, ¿sí? Y es lo que ponemos en la segunda fila. Y el vector D no tiene componente en X, o sea que va a 0, un 1 acompaña a J, y el parámetro alfa, que era el que yo quiero determinar, está acompañando a el eje Z, ¿sí? A la K. Entonces, bueno, lo que hacíamos era tachábamos fila y columna, agarrábamos el versor I, tachábamos fila y columna, y poníamos que el versor I iba a ser alfa menos 1 por menos 1, ¿no? O sea, más 1. Y esta es la cuenta que está acá. El segundo determinante que nos quedaba de 2 por 2 era el producto de tachar la fila y la columna relacionados con J, ¿sí? Siempre acordándonos que lleva un menos, ¿no? Por estar en una posición impar. Entonces nos queda menos J que multiplica 1 por alfa menos 0 por menos 1 que da 0, entonces nos da alfa.
Y por último, tacho K, la fila y la columna, y nos queda 1 por 1 y 0 por 1 nos da 1 por acá. Como nosotros queríamos calcular el módulo, hacíamos, bueno, la primer componente al cuadrado, que es todo esto, la segunda al cuadrado y la tercera al cuadrado, todo esto raíz cuadrada dividido 2. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, el primero, si se dan cuenta, es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces tengo que hacer el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y este es el desarrollo que tenemos acá. ¿Ok? Y para este lado, bajamos a cuadrado tal cual como estaba, y 1 al cuadrado tal cual como estaba, ¿sí? Bueno, si todo esto nosotros decíamos que queríamos que fuese 2, ¿sí? 2, el módulo, ¿está bien? Nosotros queríamos que el área del triángulo fuese 2, entonces tengo el 2 que representa al área del triángulo. Este 2 que estaba dividiendo que pasa multiplicando, ¿sí? Y este cuadrado que es de pasar la raíz que tengo de este lado, pasarla para el otro lado. ¿Se entiende de dónde sale todo este término? Sí, profe. ¿Sí? Y de este Repetí. lado, ¿sí? Y de este lado queda la resolución de este polinomio ordenado, ¿sí? Tienen a cuadrado más a cuadrado les da 2 a cuadrado, después, perdón, a no alfa, después alfa lineal está solo en este término, les queda así como está, y 1 más 1 que sale de acá les queda 2. Bueno, acuérdense que siempre que tenían un polinomio cuadrado, lo que tenían que hacer era igualarlo a 0. ¿Sí? Entonces, el número que está acá, que es 2 por 2, 4, y 4 al cuadrado es 16, pasa para este lado restando. Entonces, a más 2 le restan 16, les queda menos 14. Y como este polinomio es un polinomio de grado 2, ¿cuántos resultados va a tener por el teorema fundamental de la álgebra? 2. Dos resultados va a tener. El primer resultado va a ser 1 más raíz de 29 sobre 2, y el segundo resultado va a ser, perdón, 1 menos raíz de 29 sobre 2, ¿sí? ¿Ven que están los dos resultados? Va a haber un resultado, raíz de 29 es bastante más grande en módulo que 1, así que va a haber un resultado positivo y un resultado negativo para alfa, ¿sí? Que no van a ser opuestos. Acuérdense que está el punto central del intervalo, en este caso es un medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en el curso de ingreso. O sea, no va a ser menos 4 y más 4, ¿sí? Va a estar descentrado el intervalo. Bien. Ahí está. Saltábamos al ejercicio 9.7 y el profesor les decía, bueno, tienen algunas ecuacioncitas ahí para resolver, ¿sí? Y una de las ecuacioncitas que tenían para resolver era A vectorial X, ¿sí? Donde X es un vector incógnita, igual al vector B. ¿Está bien? ¿Cómo se podía resolver esto? Bueno, me parece que abrí una presentación que estaba en edición, porque me quedó por la mitad este. Bueno, me parece que abrí una presentación que estaba por la mitad porque quedó el paréntesis acá. Acá tiene que decir A por X, ¿sí? Acá. ¿Ok? Es este producto vectorial. ¿Está bien? Hay un error de tipeo ahí. Hago el producto vectorial IJK por el vector A, que es 1, 1 menos 1, y el vector incógnita es X1, X2 y X3, ¿sí? ¿Quieren que lo corrijamos para que se vea? Dale, no hay problema. ¿Sí? Sí, por Lo favor. corregimos Sí, sí, mejor. porque quedó mal escrito. Cosa que pasa cuando uno hace Sí. muchas cosas a la vez y a veces
varias ventanas abiertas como una computadora, uno puede llegar a marear o la apuro de tiempo, a veces que no tiene la vida. Este año, Ahí estamos. cuando estamos tipeando y armando contenido, evidentemente son cosas que van a darse muy seguido. Ahora, después, el año que viene, si hay de vuelta coronavirus y tenemos estos mismos materiales, van a estar más pulidos, con menos errores. Ahora sí, ahí está. ¿Está bien? La corrección era que vamos a hacer el producto vectorial, donde mi vector incógnita x tenía como componentes x1, x2 y x3, ¿sí? ¿Está bien? Los planteo como tres incógnitas. Y hago el producto vectorial, ¿sí? Tacho fila y columna y me queda 1 por x3, que es lo que está acá, menos x2 por menos 1, ¿sí? Menos j, tacho fila y columna, y me queda 1 por x3 menos x1 por menos 1, ¿sí? Y agarro k, sumando, y tacho fila y columna, y me queda 1 por x2 menos x1 por 1, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. ¿Vas a subir el video de la clase a YouTube? Porque me tengo que ir a comer. señor. Sí, señor. ¿Me puedo ir? Sí, cómo Pregunto. no. Acá no es la Bueno, secundaria muchas esto. gracias. Nos Ezequiel, vemos. por las dudas, alguien preguntó en el chat hasta qué Sí. ejercicio, capaz que tiene una situación parecida. Sí. Y bueno, Vamos a hacer evidentemente, del ejercicio 10, ya vamos a hacer unos ejemplos diferentes. Igual esta misma presentación está subida al campus de última. Así que queda. Bien. ¿El de nuestro curso o el Sí, en el general? de nuestro curso. En nuestro curso. Ah, ok, gracias. Bien. Lo que nos queda entonces es, fíjense que acá lo que tenemos que hacer cuando nosotros hablábamos de igualdad de vectores, ¿sí? El profesor les dijo que para que dos vectores fuesen iguales, ¿qué tenía que pasar? ¿Alguien se acuerda? No se acuerda nadie, Ale. tenemos dos vectores con sus componentes. Dos vectores con sus componentes. Y son iguales. ¿Y qué harían entre las componentes, chicos? Fueron Estamos todos mal. a cenar, Ezequiel, se fueron todos a cenar, me Se parece. fueron O todos se a cenar y durmieron. dejaron conectado el... Bueno, a ver chicos, dos vectores son iguales. Tengo un vector ABC y otro vector MNP. ¿Sí? Tres componentes de un lado, tres componentes de otro. ¿Cuántos son iguales? Y bueno, a ver, alguno va a responder. Alguno por No el A es chat. igual a Igual o las M, componentes. B es igual. Bien, alguno nos respondió. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros queríamos decir que el producto vectorial entre A y el vector incógnita tenía que ser igual al vector B, lo que voy a hacer es igualar cada una de las componentes. Fíjense que del producto vectorial nos queda la componente en X del producto vectorial, la componente en Y del producto vectorial y la componente en Z del producto vectorial. Entonces, lo divido, ¿sí?, en tres ecuaciones. Ahí está. Y de esa manera lo que hago es, por ejemplo, de la última de las ecuaciones, fíjense que tienen x3 más x2 igual a 2, x3 más x1 igual a menos 1. Hasta ahí tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. De la tercera, si se fijan, me queda que x2 menos x1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque B no tenía componentes en Z. ¿Sí? Profe, perdone. Sí. El igual a 2, el igual a menos 1 y el igual a 0. ¿Dónde salga? Bien, igualo, fíjate, hago la multiplicación. Esto es x3 más x2, ¿sí? Es lo que me Perdón, queda acá. me parece que lo que no sabe es de dónde sale el B, la comparación con B. Ah, la comparación con B, fíjate, mira, B tiene 2 en X, menos 1 en Y y 0 en Z, ¿sí? Y fíjate, acá yo les puse en la coordenada de Y, del versor Y, o sea, en la coordenada de X,
esto es A por B, este es el resultado de hacer A por B, y esto es B. Perdón, este es el resultado de A por X, y este es B. ¿Ok? Listo, profe. Esto es en J, y esto es en K. Entonces yo digo que de esta tercera ecuación puedo decir que x2 va a ser igual a x1. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque paso x1 para este lado. Sí, sí, entendido. Bien. Entonces puedo usar esta igualdad para reemplazar en el resto de las ecuaciones. En este caso solo reemplazo en la ecuación correspondiente al eje x y digo que, fíjate, x3 más x1, porque cada vez que decía x2, ¿qué decía yo? x2 es lo mismo que decir x1. Entonces digo x3 más x1 es igual a 2. Por otro lado, digo que x3 más x1, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Que es correspondiente a la coordenada j, es menos 1. ¿Sí? Y entonces piensen algo. Yo tengo x3, que es un número, el que sea. Pónganle el número de la fecha de su cumpleaños. Y le sumo el cumpleaños de su novia, de su novio. Y me da 2. Ahora, a la misma fecha de tu cumpleaños, le sumás también el cumpleaños de tu novia y de tu novio. Y te da menos 1. ¿Eso se puede dar? Sería un absurdo. No. No, no se puede dar. No se puede dar nunca. Entonces, en este caso, en el ejercicio 9.7, no existe vector x que me satisfaga esta ecuación que me habían planteado, ¿sí? Si se fijan en el punto 9.8 de la ejercitación, de la ejercitación, lo que les pide la misma ecuación les plantea, ¿sí? Pero con otro vector de resultado acá, en vez de ser b, creo que es c, y obviamente ahí sí van a tener un resultado, y la pregunta es si ese resultado va a ser único o va a haber otro resultado. Bueno, es para que lo resuelvan, pero se plantea de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense que puede haber un absurdo escrito. En este caso, no existe resultado. ¿Está bien esto? Podemos Sí, charlar, profe. podemos charlar a ver si se dan cuenta por qué puede ser coherente que no haya un valor posible para el vector X. A ver si ¿Algo como esto? alguno puede descubrir. Se cortó el audio. No, dale. Bien. Entonces, ¿por qué les parece que es un absurdo? La pregunta que el profesor les hacía. ¿Por qué no hay resultado? ¿Podrían haberse dado cuenta antes de hacer cualquier cuenta que no iba a dar? ¿Sí? Pensemos en algo, más que nada. Si ustedes tienen A vectorial X, B geométricamente, ¿sí? ¿Qué condición va a cumplir con A y qué condición va a cumplir con X? Ser perpendicular. Va a ser perpendicular. Perfecto. Y ahora el planteo es el siguiente. Si no existe vector X que haga que B sea perpendicular a A y a X al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? ¿O qué intuyen ustedes? Que entre A y B, ¿qué no se está cumpliendo? Profe, repetiría lo que dijo, por favor. Sí. Dijimos que el resultado de hacer un producto vectorial entre dos vectores, geométricamente, el análisis que hacemos es que ese vector resultante es perpendicular a A, por un caso, por un lado, y perpendicular a X por el otro, ¿no? Tiene que ser perpendicular a ambos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Puede Como ser ese, por coplanaridad, o sea, que estén los tres en un mismo plano. no necesariamente puede ser uno de los casos, pero no necesariamente, porque yo X, si vos te lo pones a pensar, X es un incógnito y puede ser cualquiera. Y si yo tengo dos vectores, con esos vectores yo defino un plano. Entonces, si yo soy, o no me avivo de que si a X lo hago coplanar a esos dos, estoy frito, digamos como que no estoy haciendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Vos ya tenés dos vectores. Y esos dos vectores, con dos vectores yo determino un plano, el que sea. Entonces, ya es obvio que el tercer vector, si lo hago corresponder al mismo plano, es porque estoy haciendo las cosas mal. ¿Se entiende? Sí. Entonces, volviendo a recapitular, si yo tenía A y B, ¿sí? Perdón, A, X y B. Yo digo que A vectorial X
me va a dar un vector que es perpendicular a ambos al mismo tiempo. Es perpendicular a A y perpendicular a X. Sobre el mismo supuesto, X lo determino yo. Así que si yo no hago que X sea perpendicular a B, tengo un problema. Pero hay dos cosas que yo no determiné. A y B. ¿Cómo tienen que ser a priori para que el ejercicio salga? El producto escalar tiene que dar nulo. El producto escalar tiene que dar nulo, que quiere decir que son perpendiculares, Son ¿no? perpendiculares, claro. Y Bueno, al multiplicarlos escalarmente no dan. exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Comprobemos por qué no. ¿Por qué no existe X? ¿Sí? Porque A y B tienen que ser perpendiculares. Entonces, el producto escalar o producto punto es igual a 0, es lo que me pregunto yo. ¿Es igual a 0? Y bueno, hago la cuenta. Hago la cuenta entre A y B y fíjense que tengo 1 por 2. Acuérdense cómo se hacía el producto escalar, ¿no? El producto de las componentes, la suma del producto de las componentes. Entonces digo 1 por 2, 1 por menos 1, y menos 1 por 0, ¿no? Porque no hay nada, no hay ninguna componente en Z acá en B. Y esto me da, fíjense, 2, menos 1 y 0. 2 menos 1 y 0. Esto es distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que ambos vectores no son perpendiculares. ¿Está bien? Entonces ya antes de empezar el ejercicio, yo puedo darme cuenta que no va a existir solución. ¿Está bien? ¿Se entendió por qué? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ale, ¿era eso? Perfecto, era eso, que se dieran cuenta de que cuál es el motivo por el cual no existe X con estas condiciones. Está muy bien explicado, muy bien llevado. Bueno, la recomendación es cuando agarren el 9,8, antes de hacer el producto vectorial, hagan el producto escalar y se ahorran un par de cuentas, ¿no? Fíjense que nosotros con 3 renglones, 2 multiplicaciones, hubiésemos dicho, mira, no tenés resultado. Bien. Uno de ustedes decía, bueno, coplanaridad. ¿Cuál era la condición para comprobar que 3 vectores son coplanares? Eso lo vimos hoy. ¿Cuál era la condición? ¿Los tres tienen que tener una componente cero? No, no necesariamente. De hecho, estos no los tienen, por ejemplo, y el ejercicio es calcular el parámetro que está acompañando a C, ¿sí? Para que sean coplanares. No Tenían necesariamente. que ser los, Módulo del o sea, producto escalar igual. la multiplicación vectorial y el escalar tenía que ser igual a 0. ¿Cómo llamábamos a esa combinación de El productos? producto mixto tiene que ser igual a Producto 0. mixto. Eso. El producto mixto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bien, entonces planteamos esto. A por B escalar C tiene que ser igual a 0, ¿les parece? Te anticipo, Ezequiel, falta 1 minuto y medio para que puedas regularlo. Sí, minuto 21. Bueno, planteamos, fíjense que nos queda 2 menos 1 y 1, nos queda este vector, 1, 2, 1, que es el vector B, y el vector C es alfa menos 1 menos 1. ¿Todo el mundo ve cómo armamos el determinante? Si es por eso, entonces, bueno, agarramos el 2, eliminamos fila y columna y sacamos un determinante más chico. Anulamos el menos 1, le ponemos el menos acá adelante y sacamos un determinante más chico que es este. Y por último nos queda este determinante con la misma lógica en el lugar 1, 3. Bien, Cortamos y volvemos. resuelvo. Vamos y volvemos.